Vamos a comenzar nuestra actividad del día de hoy. Espero que ya con las personas que tenemos conectadas, un poco introducirles a el origen o el motivo o la razón del por qué esta actividad a través de mi curso integral. Mi curso integral está dando sus primeros pasos en una actividad online, ¿ok? Y tuvimos digamos, la gentileza o el gusto de hacer una invitación un tanto más reducida. Fíjense que cuando nosotros quisimos proponer esta actividad inicialmente, quisimos hacer un regalo a a todas las personas que de alguna u otra manera han participado en talleres, seminarios, con mi curso integral en el pasado, pero vimos que la demanda fue bastante, pero bastante significativa. Bueno, eso da señales de que un poco el tema que vamos a tratar el día de hoy creo que es de sumo interés para todos, llámese como personas naturales, como personas jurídicas, llámese como grupos familiares, indiferentemente de cuál sea el ámbito en el cual nosotros vayamos a aplicar un poco los conocimientos o digamos el contenido, lo que vamos a ver el día de hoy. Creo que la realidad en cuanto al entorno inmediato nos dice que debemos aplicar estrategias, debemos aplicar lineamientos que de alguna u otra forma garanticen de que nuestra organización, nuestra empresa, nuestras actividades puedan ser desarrolladas de la mejor manera posible. ¿Ok? Entonces me quedo con dos conceptos básicos, digamos, de entrada, que nuestras actividades tienen que ser lo suficientemente viables en el largo plazo. Viable significa de que lo que hagamos hoy verdaderamente podamos irlo desempeñando en el largo plazo, que lo que estemos haciendo como negocio, como modelo, digamos, ya propiamente, verdaderamente tenga la connotación de que podamos repetirlo cualquier cantidad de veces, que no estemos afectando a ningún grupo social, que no estemos incurriendo en ilícitos de ninguna manera o vulnerando cualquier cumplimiento de ley que existe en estos momentos. Fíjense que un poco lo que yo quisiera compartir con ustedes es mi punto de vista, mi apreciación acerca de qué depara para el escenario económico, social venezolano en los próximos meses. Un poco lo que vamos a tener como actividad creo que les va a servir de gran ayuda o por lo menos como base para tomar decisiones a nivel comercial, a nivel financiero, a nivel de capital humano y a nivel de operaciones básicas de la empresa. Creo que son los cuatro componentes básicos en los cuales nosotros debemos estar reflejando nuestra participación o nuestra toma de decisiones en el ámbito gerencial en los próximos meses. ¿Ok? Entonces, vamos un poco con la temática. Primero que nada, me permito presentarme. Mi nombre es José Nicolás Gómez. Soy contador público colegiado, egresado de la maestría de administración, en la maestría de IESA. De igual forma, soy egresado del 38º programa de gerencia financiera de IESA. También soy miembro del Instituto de Auditores Internos a nivel internacional, el IIA. Soy perito evaluador acreditado ante ASAPROBI, la Superintendencia de Bancos. Tengo más de 10 años de experiencia como conferencista y asesor en las áreas de finanzas, auditoría interna y planificación estratégica. Creo que de alguna u otra forma, algunos de los que están acá he sido, digamos, eh, instructor o facilitador en algunos de sus talleres en los cuales ya han participado. De igual forma, he sido colaborador en la revista Dinero, eh, el diario El Mundo Economía y Negocios, la revista Portafolio de Inversiones, y de igual forma he sido reconocido como asesor honorario destacado Finapime en el año 2010. ¿Okay? Eso un poco para que entremos en confianza y sepan quién es la persona que tienen de este lado compartiendo experiencia y conocimientos con ustedes. ¿Okay? Vamos con una primera lámina a ver lo que sería el contenido programático o el contenido de esta actividad. Creo que voy a ser bastante ambicioso para que en un lapso de 1 hora y media podamos abordar todos estos puntos. Pero la intención es que lo que estemos abordando, lo que estemos discutiendo, eh, em, pueda ser, digamos, puede estar interpretado y pueda estar al alcance de todos, ¿ok? Bueno, vamos a ver un poco lo que va a ser esta dinámica el día de hoy. Como primer punto tenemos una interpretación de las finanzas personales y corporativas. Como segundo punto tenemos un enfoque a una perspectiva acerca de ver cómo interpretar lo que son fenómenos o situaciones coyunturales o estructurales.
En un tercer punto vamos a ver lo que sería el ciclo de la economía nacional, donde nos encontramos ahorita, qué hemos pasado y qué nos depara en el futuro en el corto plazo. Vamos a hacer un pequeño análisis o un breve análisis de los eventos, digamos, sociopolíticos del año 2017-2018 y cómo esto impacta en el acontecer económico. ¿Qué debería hacer el Estado venezolano y qué esperar en el corto plazo a nivel macroeconómico? Algunas estimaciones, digamos, que vengan al lugar y de igual forma el entorno condiciona la estrategia, algo que cómo nosotros podemos llevar lo que vamos a tener en la ponencia del día de hoy a nivel estratégico para nuestro negocio. ¿Ok? Cualquier duda, recuerden, pueden manifestarla a través del chat. Ahí yo estaré viendo los comentarios de cada uno de ustedes. Si tienen alguna interrogante, pueden hacerla a lo largo, digamos, de la ponencia. Yo, en caso tal de que no sea tan explícita la, digamos, la pregunta, yo les daré la oportunidad de que puedan tener acceso al audio, al micrófono. Pero vamos a tratar de canalizarlo todo a través del chat interno. ¿Ok? ¿Les parece? Bueno. Seguimos adelante. Me gustaría iniciar esta actividad, digamos, colocándome o haciendo empatía con cada uno de ustedes. Yo de verdad que desconozco un poco la realidad de cada una de sus empresas, cada una de sus organizaciones, pero en el momento que estaba realizando o montando mis láminas, se me ocurrió, digamos, lo siguiente. Vamos a empezar un poco con ver dónde estamos actualmente, o sea, cómo nos sentimos. Este servidor no hace tanta empatía con el personaje que de alguna u otra forma está dirigiendo a los señores que están en la gráfica, ¿ok? O en la ilustración. Fíjense que hay una persona que habla o que sugiere o que de alguna u otra forma está interactuando con esas personas que están tomando directrices o tomando algún tipo de, digamos, de acciones ante algo, ¿ok? Se supone que la persona que de alguna u otra forma está sirviendo como coach o digamos como manager o como instructor, más que decir cuál es su punto de vista, creo, y creo que, bueno, comparto con ustedes con algunas personas con las que he comentado en los días anteriores, es que el papel de este servidor o de cualquier persona que sirva a las veces de poderlos orientar en la toma de decisiones en cuanto al análisis de entorno, no debe ser la de tomar decisiones en nombre de la empresa. ¿Ok? Eh, Considero de que cada una de sus empresas, cada una de sus organizaciones, cada una de sus organizaciones tiene una realidad particular. Creo que no debemos de alguna otra forma influenciar eso y que cada uno de ustedes sea capaz de entonces de asumir, digamos, el rol o el papel de poder entonces interpretar lo que pasa a su alrededor, convertirlo en información y que esa información a su vez sea convertida en, en estrategia. ¿Ok? Voy a hacer un breve paréntesis para evaluar un poco el audio de la sala. Un momento, por favor. Buen día nuevamente. Creo que se perdió por un instante el audio de la actividad. ¿Sí? ¿Me escuchan nuevamente? ¿Sí? Ok. Magnífico. Continuamos entonces. Ok, magnífico, continuamos. Fíjense que yo le mostraba en estos momentos una lámina en la cual yo les invitaba a hacer algo de empatía con la visión con la que estamos viendo en estos momentos la realidad socioeconómica de Venezuela. Fíjense que un poco el rol de este servidor y de otras personas que de alguna otra forma intercambian información con ustedes, digamos en cuanto al acontecer económico, social, político, o que tenga la intención de instruirles o hacer que el conocimiento se convierta en información y que esa información se convierta en la base para toma de decisiones gerenciales.
no es la de imponer algún tipo de visión o perspectiva. Por el contrario, se trata de encontrar puntos en los cuales ustedes puedan transformar esa información en estrategia para cada uno de sus negocios, para cada una de sus familias o para el ámbito personal. Fíjense que un poco lo que ilustra la gráfica nos hace pensar de que cualquier persona puede en este momento estar diciendo, emitiendo alguna opinión, dando su perspectiva sobre una realidad. Pero fíjense que cada quien tiene la destreza o debe desarrollar esa destreza para convertir esa información en algún tipo de estrategia para su negocio. Yo parto del punto de vista en el cual cada una de sus empresas, cada una de sus organizaciones representa una entidad totalmente distinta, con sus propias vulnerabilidades, con sus propias fortalezas, y que al mismo tiempo también tiene sus propios compromisos, su propia estructura operacional y financiera. Dada esa realidad, no podemos suponer de que todas las medidas que asumamos como gremio o como grupo de empresas pueda tener el mismo resultado o el mismo accionar eh, para otras empresas, ¿ok? Eso quiere decir que lo que estamos haciendo, señores, no puede ser replicado como un genérico o como un remedio tapa amarilla. ¿Qué significa esto, señores? Que lo que es bueno para X empresa no necesariamente es bueno para nuestra organización. Pero de igual forma, vamos entonces a interpretar un poco lo que está pasando en el acontecer nacional, internacional y cómo esto afecta un poco lo que va a ser el devenir económico de Venezuela en el futuro. Ok, recuerden, cualquier comentario lo pueden estar haciendo en el chat. Eh, en la medida que vayamos avanzando con la temática, y de esta manera vamos solventando entonces cualquier inquietud. De igual forma, les comento que al final de la ponencia, un poco antes del final, vamos a tener entonces una sesión, una ronda de preguntas, en las cuales aquellos puntos que no hayan sido totalmente clarificados, nosotros podamos abordarlo de una manera grupal. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. Veamos un poco cómo ha sido o cuál es la interpretación que podemos tener nosotros del entorno. Fíjense que todo va a depender de cuál sea nuestra perspectiva en un momento dado. Y vamos a hacer empatía con dos personas, ¿ok? Vamos a hablar primero que nada de una persona natural. Obviamente, de manera simultánea, vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la persona jurídica. Creo que cada uno de nosotros, cada vez que va al mercado, cada vez que de alguna u otra forma quiere, digamos, abastecer, digamos, su alacena, hacer mercado, hacer las compras rutinarias, o en la medida que quiere satisfacer sus necesidades básicas, vamos a encontrar que los ingresos ya son cada vez, pero sumamente insuficientes, ¿ok? Si lo vemos o lo enfocamos desde el punto de vista de la persona jurídica, vamos a encontrar una seria contracción de la demanda. Vamos a encontrar que a pesar de que hagamos esfuerzos significativos por aumentar nuestra participación, llámese market share, o lo que pudiera ser el ingreso proveniente de la facturación, las actividades de cobranza rutinaria, vamos a encontrar que los esfuerzos son como que muy en vano, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha perdido poder adquisitivo en toda esa línea inicial que tiene que ver con la persona natural. En el momento de que esta persona natural está perdiendo poder adquisitivo, señores, tarde o temprano, eso se va a reflejar en la finanza de nuestra organización. Es por ello que de antemano yo les invitaría a que tenemos que pensar en una economía en la cual ese mercado ya no es el mismo de hace unos años atrás, y que lo que nosotros consideramos el mercado de las mayorías o un mercado de personas de escasos recursos cada vez es mayor. Se está perdiendo un poco lo que es la visión o la perspectiva acerca de una real clase media, y estamos construyendo una sociedad basada en personas de bajo poder adquisitivo. ¿Ok? Los alimentos son un mecanismo de inversión. Ya es recurrente observar cómo las personas, en lugar de depositar su dinero en un banco o ir a hacer algún tipo de inversión donde necesitaría un poco de dinero, digamos, del cual no dispone, prefiere hacer inversiones muy dadas
a lo que puede intercambiar o lo que puede asociar a, digamos, una economía de trueque, a poder satisfacer sus necesidades. Hoy compro harina, mañana compro azúcar, mañana compro arroz, y tarde o temprano alguien va a necesitar ese producto, lo cual le confiere a ese bien un matiz de liquidez que no te dan instrumentos financieros o cualquier otro activo que en el pasado, en una situación de bonanza, pudiésemos tomar como referencia, dado el nivel de crisis de cada persona. ¿Okay? De igual forma, si lo vemos de un punto de vista corporativo, vamos a encontrar que los activos en remate pasan a ser entonces ese mecanismo de inversión. ¿Qué suelen ser esos mecanismos esos activos de remate? Me ofrecieron neumáticos, me ofrecieron baterías, me ofrecieron cualquier tipo de activo que no necesariamente debe tener una naturaleza propia de las actividades normales de la empresa. Pasan a ser otros ingresos u otro mecanismo de inversión. Pero fíjense que cuando la empresa lo asume como mecanismo de inversión, no necesariamente lo está haciendo con el sentido digamos, de venderlo de manera inmediata, sino de salvaguardar lo que puede ser el poder adquisitivo de la moneda. De igual forma, a nivel personal, vamos a encontrar una reducción de los gastos familiares. Cada uno de nosotros empieza a hacer recortes en la medida en que podamos dejar de tener ciertos privilegios o empezar a sacrificar un cierto nivel de status quo o ciertos compromisos. ¿Okay? Entonces, poco a poco vamos dándole a nuestro presupuesto familiar una visión de subsistencia. ¿Okay? Poco a poco se reduce el consumo en restaurantes, ya no salimos con tanta frecuencia, los viajes los viajes de recreación o distracción pasan a ser básicamente que una actividad no medular y algo muy esporádico. Y a nivel de la empresa, ¿qué pasa? Fíjense que a nivel de empresa vamos a encontrar una reducción de gastos, digamos, de manera impositiva. Primero que nada, el entorno te obliga a sincerar tus costos y de manera colateral existe lo que está en vigencia, la Ley Orgánica de Precios Justos, la cual en esencia nos impone que debemos establecer un precio justo a cada uno de los bienes y servicios que transa en nuestra empresa, pero que de igual forma esos bienes o esos activos que estamos comercializando no tiene la capacidad de poder cubrir la totalidad de la estructura, tanto de costo de gasto que pueda tener la empresa. Entonces, bueno, se vuelve como un mecanismo perverso en el cual nuestra empresa automáticamente pasa a ser una organización que deja de tener ciertos gastos para poder cumplir solamente con la estructura o lo que sería un componente vital en la elaboración del producto o en la prestación del servicio. De igual forma, a nivel familiar, ¿qué podemos estar viendo en la realidad? Señores, algo como deserción escolar en todos los niveles educativos, ya muchachos a nivel de posgrado, a nivel universitario, a nivel de pregrado, vamos a encontrar cómo dejan de asistir a clases. No es solamente abandonar el sistema educativo, es también dejar de asistir con la recurrencia exigida para poder aspirar a un título o a una profesión. Dejan de asistir paulatinamente al ámbito escolar, al ámbito universitario, para incorporarse, digamos, de una manera parcial o ya total a lo que es al sistema laboral. ¿Okay? De igual forma, también vamos a encontrar ausentismo laboral. ¿Qué significa esto? De que el hecho de yo tener dos actividades, dos empleos o más de una actividad, el hecho de tener que coordinar con el club de alguna cooperativa, alguna agrupación social, yo tengo que solicitar permiso, o alguien de nuestros colaboradores tiene que solicitar permiso para poder entonces ausentarse y al mismo tiempo tramitar su caja o el beneficio de la alimentación. Creo que es algo que va a ir increciendo, algo de lo cual en el corto plazo creo que no vamos a encontrar otra alternativa para las clases sociales en condiciones de mayor vulnerabilidad que no sea el trato de una asistencia social como esta. ¿Okay? De igual forma, en el ámbito corporativo vamos a encontrar reducción progresiva de puestos de trabajo.
Yo no hablo de que estemos desincorporando la gente de nuestra nómina, en muchos casos de lo que yo he percibido en el ámbito empresarial, sino que se abre, alguna persona renuncia, alguna persona se va por iniciativa propia o por convenimiento con su patrono o empleador, y ese puesto de trabajo simplemente no es cubierto en el corto plazo o de manera, sino que queda abierto, y las actividades que están desarrollando esas personas pasan a ser cubiertas por individuos que son colaterales a esta persona, o se promueve personal interno. El gran riesgo que corremos, señores, es que en la medida que se reduce la nómina, ponemos en evidencia la concentración de funciones en individuos. Eso puede ser de riesgo para la toma de decisiones, o funciones que pueden ser complementarias o antagónicas, pasan entonces a ser, digamos, cubiertas por una sola persona. Considérenlo como un elemento de riesgo interno para sus organizaciones. A nivel personal, más de un empleo, mientras que a nivel empresarial vamos a encontrar que muchos empresarios se están orientando a realizar negocios que no tienen nada que ver con el fin, con la misión o con el objetivo general con el cual fueron creados. ¿Okay? Creo que de alguna u otra forma es la apreciación con la que de manera personal o de manera corporativa podemos, digamos, sustraer del entorno. ¿Okay? Recuerden, sus comentarios los pueden realizar a través del chat. ¿Alguna duda? Yo hago, digamos, la pausa necesaria para poder entonces explicar un poco con detenimiento lo que vayamos tocando. ¿Okay? Fíjense que la siguiente lámina nos habla de un aspecto coyuntural y estructural. Sé que mucho se ha hablado en el entorno acerca de que podemos salir de la crisis actual en el corto plazo. Vamos a identificar que la crisis tiene dos componentes necesarios, o dos componentes importantes. El primero de ellos es un componente estructural y el otro es un componente, digamos, coyuntural, y otro componente estructural. Cuando hablamos de algo coyuntural, es un movimiento normal, oscilatorio de la economía, en la cual nosotros vamos a encontrar que esto es como una montaña rusa, según la lámina que les voy a presentar más adelante, y al mismo tiempo tenemos una realidad estructural, que sería simplemente la forma en que nosotros estamos organizados, la forma en que hacemos las cosas, o la forma en que fluye cada una de las, digamos, las actividades hechas o ejecutadas tanto por el sector público como en el sector privado. ¿Okay? Vamos a ver un poco a nivel coyuntural qué está pasando y de qué manera esto también se une a lo que yo llamo una tormenta perfecta, para que en armonía con lo estructural simplemente tengamos una condición en la cual, de la cual salir en el corto plazo me parece un poco muy utópico. ¿Okay? Veamos por qué. Primero que nada, nosotros tenemos unos precios del petróleo relativamente bajos. Tenemos un presupuesto de la nación por encima de $60. Tenemos de igual forma niveles de reservas internacionales muy cercanas ya a un nivel de 10.000 millones de dólares, y tenemos un producto interno negativo, negativo. ¿Okay? Eso quiere decir que nuestro flujo de caja de la nación, lamentándolo mucho, señores, está viviendo una precaria situación en la cual no alcanza el dinero que está entrando o el ritmo en que está entrando para poder satisfacer la necesidad de todos y cada uno de nosotros como personas naturales y como personas jurídicas. Lo típico, lo normal o lo que pudiésemos esperar en una situación de este tipo es que hay una reducción cada vez más significativa, no solamente en el proceso de adjudicación de divisas, sino para quienes deberían estar dadas estas divisas. Pienso que en un punto de inflexión, los dos sectores que deberían tener acceso a divisas de una manera un poco, digamos, predominante en comparación a otros sectores deberían ser el sector farmacéutico y el sector alimentos. ¿Okay? No considero que, o mejor dicho, que considero que otros sectores deberían de tener, digamos, ya de manera anticipada, ver cómo van a asumir una escasez de divisas un poco más significativa de la que ya hemos tenido en los últimos años. En cuanto a los niveles de reservas internacionales, recuérdense que parte de esas reservas tienen que estar destinadas no solamente a satisfacer necesidades de importaciones, digamos, de nuestro país, sino también respaldan nuestra moneda
y que al mismo tiempo esos niveles de reservas internacionales deben servir para poder honrar los compromisos de deuda que Venezuela ha asumido con entes internacionales o con acreedores también del exterior. Y en cuanto a nuestro Producto Interno Bruto, que viene siendo la suma de lo que producimos todos acá en nuestro país, ese Producto Interno Bruto evidencia un poco lo que ha sido el deterioro de la capacidad de producción de Venezuela. No solamente dado por el efecto multiplicador que tiene digamos, el petróleo o la generación de divisas del petróleo sobre el resto de la economía, sino también el hecho de que otros sectores de la economía se han venido estancando y que no han generado el movimiento necesario para poder hacer que otros sectores se puedan catalizar a través de ese mismo crecimiento de X sector, ¿ok? Pero a nivel estructural, veamos qué tenemos hoy por hoy. Tenemos una producción y una exportación limitada de PDVSA. Cuando hago alusión a producción-exportación, señores, hago referencia a que PDVSA tiene una doble función y y no es solamente producir, es poder sacar parte de esa producción al exterior. En la medida que se reduzca esa capacidad de exportación, no podremos convertirlo en divisas y consecuentemente el flujo de cada nación se verá afectado. ¿Ok? ¿Qué está afectando de igual forma esos, digamos, de manera estructural, un poco lo que estamos haciendo, querer salir de la crisis? La existencia de convenios internacionales que son una camisa de fuerza para nuestro propio flujo de caja, en el sentido de que nos obliga a cancelar con petróleo o participar con petróleo en ciertas condiciones de pago o en su defecto en alianzas internacionales. Eh, Lamentándolo mucho, muchos de estos convenios no son del todo, digamos, beneficiosos para la nación. Y al no ser beneficiosos para la nación, tiene digamos, un resultado político favorable para el Estado a nivel internacional, pero no económico, tanto internacional como interno para nuestra nación. De igual forma tenemos un aparato productivo poco diversificado. No aprovechamos el boom petrolero, los altos precios del petróleo que tuvimos en algún momento en la década pasada, lamentándolo mucho, se sumaron, sirvieron para poder eh, incrementar el consumo, para poder satisfacer ciertos requerimientos de la población, pero quedaron en solamente eso. O sea, no se trasladaron a beneficios propiamente, que nosotros pudiésemos decir que de alguna u otra forma hayan tenido beneficios para la nación a largo plazo. ¿Ok? Si nosotros interpretamos un poco lo que va a ser el flujo de caja de la nación, vamos a verlo de la siguiente manera. La capacidad en estos momentos de PDVSA para poder producir petróleo está alrededor de 1.900.000 barriles diarios. De ese 1.900.000 barriles diarios, tenemos aproximadamente para consumo interno, que disponer unos 600.000 barriles. A eso de igual forma, de ese 1.900.000, hay que hacerle una resta en cuanto a lo que debe ser el pago de compromisos de creencia con China, y al mismo tiempo sacar la alícuota que corresponde a Petrocaribe, lo que nos daría digamos, una cifra neta cercana a los 800.000 barriles diarios. Esto sin incorporar o sin meter el efecto que pueden tener las paradas no programadas, los problemas técnicos que pueda tener la industria en algún momento, en fin. Pero a grosso modo podemos interpretar de que esa realidad de la empresa, digamos, generadora de recursos, que es básicamente PDVSA, debería estar alrededor de esos 800.000 barriles diarios, lo cual, señores, pone bastante cortico lo que es la generación de flujo de efectivo para la nación, dado adicionalmente la poca diversificación que nosotros tenemos en el aparato productivo nacional. Creo que más allá de lo que nosotros hemos establecido como coyuntural, digamos, esta realidad de momento, pensar que podemos salir de la crisis en algún momento en los próximos 2 años de manera, digamos, pensando en lo que tenemos, habría que corregir mucho de lo que está en el lado derecho de nuestras pantallas para que nosotros podamos potencializar lo poco que podamos entonces estar visualizando, digamos, en esa alcancía o en ese flujo de caja de corto plazo. ¿Ok? Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud la pueden estar manifestando por el chat.
Veamos qué ha pasado internamente para muchos de digamos, los mercados en los cuales participamos. Recuerdo que cuando hacía el montaje de esta lámina, trataba de salir un poco a la calle e imaginarme un poco lo que yo acostumbraba a hacer y un poco lo que está pasando ahora. ¿Ok? Tenemos entonces una involución de lo que ha sido lo que yo llamo dos fases de, digamos, de estatización. En una primera, digamos, iniciativa, el Estado empezó a hacer algún tipo de maniobra de estatización, digamos, intervención en todo lo que es el aparato productivo. Y no solamente el aparato productivo, sino que también de alguna otra forma empezó a poner trabas y cada vez más trabas a todo lo que es el proceso de importación. En pocas palabras, este primer componente que está acá ha sido bastante diezmado en cuanto a su capacidad de producción, la capacidad de poder, digamos, sacarle provecho a esa capacidad instalada y al mismo tiempo de obtener divisa de manera directa. En un segundo plano, vamos a encontrar cómo la cadena de comercialización para muchos de los productos que nosotros, digamos, elaboramos o estamos digamos, ofrecemos al mercado, fíjense que han tenido digamos, otra realidad. Algo ha pasado en el mercado. Y fíjense que un poco lo que ha ido desapareciendo, y si alguno de ustedes representa a este sector de comercialización, verán que sus esfuerzos o su inversión se ha ido, digamos, diluyendo en el sentido de que hay otros actores o otra forma de comercializar el producto, de llegar hasta los sectores populares, en los cuales ustedes han quedado como relegados a un segundo plano y se le ha dado prioridad a otras cadenas de distribución. En este sentido, lo que nosotros veíamos en el pasado era simplemente una cadena de comercialización donde teníamos a un productor o un importador. Posteriormente, en la cadena de suministro aparecía un distribuidor y que al mismo tiempo se garantizaba que hubiese una suficiencia de productos a nivel de consumo interno. Nosotros como personas naturales percibimos de que el producto o el bien ya no está llegando oportunamente y suponemos que algo está pasando acá, pero no es la suma de no es solamente lo que está pasando aquí arriba a nivel de productor e importador, es también lo que está pasando de manera conjunta y paralela en el proceso de comercialización o distribución de bienes y servicios en la economía. Cuando quise analizar un poco lo que había desmejorado esta situación inicial, empecé a descubrir o empezamos a ver lo que está en la siguiente lámina. Llega un momento en que, por algo que se llama la Ley Orgánica de Precios Justos, algunas de las personas que están en estos primeros componentes empiezan a direccionar los productos a personas que no necesariamente, digamos, emiten una factura o se preocupan porque el producto llegue a este individuo en la mejor calidad o en el mejor precio posible, sino que simplemente se incorporan a otros actores. Llamémoslos coloquialmente nuestros... se ha perdido un momento la conexión, vamos a esperar que se reponga la conexión para continuar con la actividad. Ya se restableció. Eso te ocurre, dale aquí. Ya está, ya se restableció. Ok. ¿Me pueden escuchar? Se perdió por un instante el audio. Quizás saber si ya pueden escuchar. ¿Pueden escuchar? Se perdió el audio por unos minutos. Quisiera saber. Ok, magnífico, Eduardo. Muchísimas gracias. Ok.
Fíjense lo siguiente, creo que de alguna otra forma les mostraba un poco lo que habíamos, lo que percibía, digamos, en el entorno. Fíjense cómo ha involucionado entonces un poco el mercado de el acceso a alimentos o bienes de cualquier naturaleza. Y vamos a encontrar lo siguiente, una primera fase donde encontramos este tipo de cadena y ahora están proliferando, están asumiendo la intervención bachaqueros, boneros, personas que hacen que a su vez ese producto llegue de otra manera logística a cada uno de nosotros que está al final de la cadena. De igual forma, vemos que esta estructura, digamos, de distribución normal, a lo cual nosotros estábamos acostumbrados en el pasado, ha ido mermando, ha ido desapareciendo, y ahora es el propio Estado que está asumiendo el rol protagónico en la distribución o comercialización de bienes de la sociedad. Fíjense lo que tenemos y lo que pudiésemos tener todavía en el mediano plazo. Tenemos todavía empresarios o un sector empresarial con poco acceso a materias primas o insumos básicos para poder, digamos, eh, elaborar sus bienes y productos, también para el caso de la importación, pero al mismo tiempo el Estado interviene de manera directa en todo lo que es el proceso de, digamos, de comercialización de bienes y servicios. Rosalinda me dice que no tiene audio. Rosalinda, ¿pudiste corroborar que tuviese audio? Creo que el único comentario que tengo acá en el chat que... eh, listo, ok. Muchas gracias, Rosalinda. Entonces, un poco lo que pudiésemos seguir viendo en lo que resta de año y lo que pudiese ser el año 2018 es ver que todavía o van a existir limitaciones para el acceso a la divisa. También vamos a encontrar que el Estado va a querer intervenir un poco más en el proceso de elaboración de productos o importación directa de los bienes y servicios. Y al mismo tiempo vamos a encontrar que el Estado se convierte en el propio distribuidor o en la forma en que él distribuye o comercializa estos bienes. Fíjense que lo que quería ilustrar con este gráfico acá abajo, fíjense que en un primer momento el Estado era algo eficiente. Cuando digo algo eficiente es que quiso hacer sus primeras pruebas, sus primeros ensayos, logró cierta eficiencia, pero posteriormente ya vemos que a alguien le puede llegar un beneficio digamos, socioeconómico de, digamos, la ayuda esta de las bolsas, una caja de alimentos, por cualquier vía, llámese por el ámbito laboral, llámese por la comuna, llámese por cualquier otra forma de agrupación o, digamos, en que esté asociado esa persona con el resto de su comunidad. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar una restricción muy fuerte acá en los próximos meses y vamos a encontrar una participación mucho más severa del Estado en este proceso de comercialización y distribución de alimentos. ¿Ok? Veamos una realidad desde un punto de vista cíclico, ¿ok? Nosotros, o cualquier economía, generalmente tiene estos componentes, ¿ok? Pasamos de un proceso de expansión, un boom, o lo que sería ese punto. ¿Dónde le das tú para que... aquí? Ya, espérate, espérate. No, no, ya está listo. Hay conexión, ya. Dale aquí, pon el cursor aquí. Aquí. Ajá. Espérate. Dale aquí a esta... permíteme un segundito. Coloca el cursor aquí. Aquí esta partecita blanca. Aquí está. Conectando, ¿eh? Seguro. Ya te dice que está conectado. Conectado, ya está conectado. Ya. Disculpe nuevamente, Carlos, gracias por el comentario. ¿Ves que hay conexión? ¿Me puedes escuchar? Nuevamente, sí, magnífico. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por tu aporte. Ok, fíjense lo siguiente. Generalmente las economías tienen este patrón, ¿ok? Cuando digo este patrón es la forma en que nosotros pudiésemos estar viendo el comportamiento de esa economía. Tenemos un proceso de expansión previo,
un boom o un punto de inflexión bastante alto en la cual nosotros podemos, digamos, identificar un proceso de una etapa de bonanza, pero tarde o temprano llega un proceso de recesión en el cual se estanca ese crecimiento y la economía empieza a decaer, ¿ok? Hay un umbral en el cual nosotros podemos decir que a partir de ese momento ya la economía empieza no solamente a decrecer, sino también a autodestruirse o empieza a perder un poco lo que haya crecido en el pasado. En pocas palabras, si nosotros hiciésemos en este momento tuviésemos una perspectiva de lo que es nuestra economía, un Producto Interno Bruto significa esto que está acá. O sea, estamos viviendo una situación en la cual es una recesión que sigue bajando, que sigue bajando, que sigue bajando, pero que, lamentándolo mucho, no sabemos hasta qué punto pueda seguir bajando. O sea, cuando la economía se hace negativa, no solamente quiere decir que no estamos creciendo, sino que se están rompiendo capacidades o destrezas de la empresa o del resto de la economía para poder honrar las necesidades del resto de la economía. O sea que es algo bastante, bastante delicado. Fíjense lo siguiente, cuando nosotros vemos esta situación que está acá arriba, que es ese boom, lo podemos asociar inmediatamente con todo lo que ha sido ese boom petrolero en el cual el barril de petróleo superó la barrera de los 100 dólares. Eh, y en la cual ese dinero o esos recursos debieron haber sido destinados a la generación o digamos, a la inversión productiva. ¿Qué significa esto? Tuvimos que haber destinado gran parte de esos recursos eh, a lo que es el bienes de capital. Específicamente, en mi opinión, dos atributos o dos menciones especiales tienen que ver con industria petrolera, la capacidad de refinar, la capacidad de poder generar valor agregado al barril de petróleo que exportamos y de igual forma poder diversificar el aparato productivo nacional. Eh, Lamentándolo mucho, lo que hicimos fue suponer un cierto avance social, pero como tal no hubo un avance social. Simplemente lo que hubo fue se destinó gran parte de los recursos que estaban destinados previamente a los bienes de capital y que lo que decidimos fue simplemente llevarlos a digamos, a inversión social o simplemente a gasto social, porque de verdad que esperar un retorno en el corto plazo de todo lo que ha sido avance social y a ese avance social, lamentándolo mucho, no está sustentado en un retorno real del flujo de caja de la nación. Ok, fíjense, ahora vamos a ver qué ha pasado, qué pasa con nuestra sociedad en este umbral que está aquí abajo. Primero se ha creado una mayor vulnerabilidad social, dado de que ahora es necesario poder atender a la persona o al grupo social que con anterioridad atendíamos en esta situación de bonanza. En pocas palabras, teníamos una persona a la cual le dábamos beneficios sociales acá y ahora hay que generar esos mismos beneficios para estas personas que están acá. Es difícil suponer que en el corto plazo el Estado tome una decisión contraria a su perspectiva, es decir, recortar beneficios a pensionados, recortar beneficios a misiones o suponer que parte de esos beneficios los voy a recortar para y dárselo a algún grupo en particular. ¿Ok? Ahora, ¿qué pudiese estar haciendo el Estado o qué mecanismo tuviese el Estado en sus manos para poder salir de esta situación que está aquí abajo? Primero, la emisión de deuda. Cuando hablamos de emisión de deuda, habría que ver a qué precio estaríamos hablando del costo financiero para la nación de esa deuda, cosa que no sería nada fácil y creo que nada viable para la economía en el largo plazo, lo cual supondría de que tarde o temprano cualquier gobierno que asuma las riendas digamos, del país tendría un componente de deuda bastante alto para poder nosotros decir que pudiésemos estar saliendo digamos, de estos compromisos en el corto plazo. ¿Ok? De igual forma, tenemos la emisión de dinero inorgánico, lo cual a su vez crearía un componente inflacionario bastante, pero bastante alto y pondría nuestra economía en una situación bastante o mucho más precaria de la que vivimos en la actualidad. Y de igual forma, creo que lo vimos recientemente cuando hubo la transacción de bonos con Goldman Sachs, en la cual el Estado ya está recurriendo a la liquidación de activos. Cuando hablo de liquidación de activos, no se imaginen solamente pozos petroleros, refinerías o empresas en el exterior. Imagínense también los activos más líquidos de los cuales dispone la Tesorería Nacional. En pocas palabras, simplemente activos que puedan ser convertidos en el corto plazo por flujo de efectivo, moneda dura, con los cuales el Estado puede estar asumiendo digamos, el pago o el poder mitigar ciertas necesidades internas dada su política. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente esta ilustración o esta lámina
busca interpretar un poco, ayudarnos a interpretar un poco lo que ha sido la realidad cíclica de la economía nacional en los últimos años. 2017-2018, señores, para mí este periodo va a ser bastante, digamos, bastante, yo pienso que esta va a ser la realidad, ¿ok? Si no tomamos las medidas pertinentes en los próximos días o en los próximos meses. Pero fíjense que suponer que la economía de este rumbo hacia arriba, de crecimiento, supondría que el día de hoy se estén asumiendo ciertas responsabilidades, ciertas medidas para poder encaminar esa situación, ¿ok? Eh, Hay un dicho, una frase muy dada del coloquio nacional, digamos, del acervo cultural, que dice, bueno, si sigues haciendo las mismas cosas, lo lógico es que vas a tener los mismos resultados, ¿ok? Entonces, dado que tenemos las mismas prácticas, la misma realidad, y que no se vislumbra un cambio, digamos, en la política del Estado, lo lógico es suponer de que el deterioro de la economía pudiese ser un poco mayor, ¿ok? Salvo de que se asuman ciertas políticas reales con visión de largo plazo para poder nosotros suponer que verdaderamente tengamos un crecimiento en el largo plazo. ¿Okay? Recuérdense, cada vez que nosotros suponemos un crecimiento o una perspectiva eh, para, para salir de una situación, tenemos que hacerlo con una visión de largo plazo. Si lo hacemos con una visión de corto plazo, las medidas pueden ser momentáneas, pero tarde o temprano el problema real termina estando en manos de un tercero. ¿Ok? Ok, vamos a ver un poco lo que es, digamos, una serie de eventos políticos en los cuales van a significar, van a ser de gran relevancia para el país en los próximos meses, ¿ok? Hoy estamos acá, hoy estamos en este 28 de junio, en esta actividad online, pero sin embargo, ¿qué debería estar aconteciendo en los próximos meses? Fíjense que algo que los medios de comunicación le ha dado, digamos, más relevancia de lo necesario, en mi opinión, es a una Asamblea Nacional Constituyente. A instaurarse, estamos pensando que esto debería ser para el 30 de junio del mes entrante, o sea, estamos casi un mes de este evento. Pero sin embargo, este evento condiciona, en mi opinión, que se realicen o que podamos llegar a a estos otros dos eventos. En pocas palabras, este evento inicial condiciona estos otros dos eventos, tanto elecciones regionales como elecciones presidenciales. Una para diciembre de 2017 y diciembre y la otra estaría pautada para el año entrante. Ok, entonces, fíjense lo que nosotros vamos a encontrar de aquí en lo sucesivo. El enfoque del Estado está orientado simplemente a, digamos, a a este componente que está acá, ¿no? Un componente político. Pero si nosotros lo apreciamos desde un punto de vista económico, vamos a encontrar que necesariamente el Estado, para poder, digamos, salir victorioso o tener que tener cierta victoria en ese proceso, tiene que incurrir en gasto público. Para poder incrementar, para poder salir victorioso acá, tiene que incrementar el gasto público. Pero veamos la cantidad digamos, de subsituaciones que vamos a encontrar a partir de esa visión. El gasto público activa simplemente un circulante en la economía que se convierte en demanda de bienes y servicios. Esa demanda de bienes y servicios hace que esos productos, esos bienes también suban de precio, lo que causará inflación de manera un poco más significativa de la que pudiésemos estar esperando ya para este año. De igual forma, el desabastecimiento producto de una demanda de bienes sobre bienes que no están en la economía o que no se están produciendo, causaría mayor desabastecimiento y el propio desabastecimiento impulsaría una secuela un poco mayor de la propia inflación. Adicionalmente, tenemos entonces que ese gasto público pudiese estar financiado por emisión de dinero inorgánico, pero al estar financiado por dinero inorgánico, aumentaría también entonces o causaría una mayor presión sobre el dólar paralelo, ya que las reservas internacionales al no aumentar de manera equitativa o digamos relativa con relación a con relación a la masa de dinero en la economía, simplemente, o sea, creo que las personas en finanzas sacamos una ecuación bastante sencilla. ¿Ok? ¿Cuánto dinero respaldan o cuántos dólares respaldan ese dinero
digamos, en esa economía, no sería tan fácil de determinar. Entonces, fíjense que en el corto plazo pudiésemos estar anunciando o previendo esto, mayor gasto público con emisión de dinero inorgánico, lo cual a su vez impulsaría que el dólar paralelo estuviese aumentando ya, digamos, de manera un poco más abismal de lo que, o un poquito más fuerte de lo que está aumentando en el presente. ¿Ok? De igual forma, vamos a encontrar que el gasto público puede ser financiado con deuda, pero al estar financiado con deuda, el valor de descuento de esos activos, o de esos activos, el retorno para el inversor debería ser bastante alto, dado que ya tenemos deuda en circulación y que pueden tomar como referencia digamos, lo que recientemente emitió el Estado, ¿ok? En el cual emitió el Estado, no, en cuanto al descuento que se otorgó a Goldman Sachs por la adquisición de bonos. Estamos hablando de que un descuento bastante alto, superior al 50%, y ese es el costo de la deuda en caso tal de que tengamos que poder sufragar gasto público con emisión de deuda. Creo que cualquier vía que utilice el Estado, al final se reflejará en lo que nosotros vayamos a encontrar como inflación o en la estimación del dólar paralelo. ¿Ok? Bueno, Eduardo nos hacía una pregunta por acá. Eduardo, disculpa que me inspiré un poco en estas últimas láminas. Veía tu pregunta en la cual decías cuáles podrían ser estas políticas. Lo asociamos a cuál lámina, Eduardo. Disculpa un poco el tiempo. La lámina anterior. Déjame retroceder un momento. Ok. Bueno, Eduardo, fíjate que poder salir de esta situación no va a ser nada sencillo para el Estado. Eh, bueno, te comento. Para atender tu pregunta, te he elaborado una lámina especialmente con esas preguntas, ¿ok? O sea, con esas respuestas. Y creo que detalladas una a una para que el Estado sepa, o podamos saber, o sea, podemos entender qué debe hacer el Estado para poder salir justamente de esta situación. Pero te la guardo para unos minutos más adelante. ¿Verdad? ¿Te parece, Eduardo? Muchísimas gracias, Eduardo. Ok, entonces veamos un poco lo que va a ser el acontecer político y cómo esto va a afectar entonces el desarrollo de, digamos, el acontecer económico. Vamos a ver esto en cuanto a qué debería de pasar para que esto, para que encontrásemos, Eduardo, creo que esto responde primeramente sin llegar a esa lámina de, digamos, con la receta que debería asumir el Estado. Fíjense lo siguiente, tenemos que en lo político pasar por una transición lo más corta posible, señores, lo más corta posible. Yo sé que pensar en algo que sea de un día para otro, o sea, es utópico, pero hay que buscar que esto sea lo más corto posible. Mientras más se prolongue, lo que vamos a encontrar es simplemente que la forma en que nosotros podemos encontrar soluciones en el ámbito económico van a ser más difíciles. O sea, se prolonga un poco lo que es digamos, poder resolver estas problemáticas, ¿ok? Pero de igual forma, al existir un cambio en lo político o existir una transición en lo político, tiene que estar acompañada de un convenio de gobernabilidad, de que la parte contraria deje aplicar a la otra parte las medidas necesarias para poder entonces asumir un cambio o una reorientación que nos permita a nosotros de que esto que se le ha dado mucha relevancia, que es lo político, nos pueda llevar a un mejor desarrollo económico. En pocas palabras, fíjate que en lo económico, algo que va a ser bastante duro para algún sector de la sociedad, y creo que para muchos va a ser duro, pero para otros va a ser mucho más duro que, digamos que en un primer sentido. Vamos a encontrar que habrá que reestructurar deuda y no solamente reestructurarla, sino que esto tiene que estar de una manera planificada y de una manera selectiva. Venezuela no tiene las condiciones como para ahorrar todos sus compromisos, tanto internos como externos. A alguien le debemos quedar mal para poder decir que hemos hecho algo. Sin embargo, pienso de que en el corto plazo, querramos o no, tenemos que pasar por este cuadrito anaranjado que está ahí. Reestructuración planificada y selectiva de deuda. ¿Ok? Y posteriormente pensar en un cambio de modelo económico que de alguna otra forma haga que el sector económico nacional pueda estar orientándose verdaderamente en una senda de crecimiento o
crear las condiciones para que realmente se dé una mejor, digamos, tendencia a poder entonces decir que realmente estamos creciendo como economía. ¿Ok? ¿Qué debería hacer el Estado venezolano? Ahora sí, Eduardo, ahora sí puedo responder, digamos, con luz y detalles un poco lo que es mi apreciación acerca de qué deberíamos tener o qué visión debería asumir el Estado en el corto plazo para poder salir de una situación actual. Primero, tiene que combatir la liquidez, no dejar que el dinero fluya tan rápido o que no exista una compensación de dinero sin beneficio. ¿Qué significa esto? Que hay grupos sociales que están recibiendo ayuda social, pero que eso no se transforma en bienes y servicios hacia la economía. Al no existir esa reciprocidad, lamentándolo mucho, es una masa de individuos que tiene dinero, pero que no genera ningún tipo de beneficios para la nación. Y en la medida que ese componente social siga creciendo, lamentándolo mucho, se vuelve más dependiente del Estado y al mismo tiempo genera mayor liquidez y liquidez genera mayor inflación. Y esa inflación, tarde o temprano, o esa masa de dinero, se convierte en un detonante para poder adquirir dólares de manera oficial o de manera no oficial. En pocas palabras, crean mayor presión sobre el dólar paralelo. De igual forma, tiene que minimizar el gasto público, focalizarse, pero fíjense lo siguiente, no es solamente minimizar el gasto público, no significa que lo que yo estoy planteando acá sea reducir el Estado, sino focalizar los beneficios en los sectores de mayor vulnerabilidad social. ¿Qué significa, señores? Que debemos estar atentos a que la ayuda tiene que llegar a quien verdaderamente lo necesita, no a quien puede trabajar, no a quien puede tener una actividad, digamos, económica que le permita subsistir, pero pienso que lo que debería tener el Estado en estos momentos es la visión de que debe focalizar eficientemente a esas personas para poder orientarles una ayuda social. De igual forma, reducir el tamaño del Estado, pero más que reducirlo, es reordenarlo de forma tal de que nos permita a nosotros generar mayor competitividad. En pocas palabras, sería hacer que todo el aparataje público o estatal pueda beneficiar a través de su funcionamiento a los sectores productivos de la nación. Todo lo que tenga que ver con registro, todo lo que tenga que ver con trámites, recaudación tributaria y la posterior, digamos, retransmisión de esos fondos al resto de la economía. La apertura a la inversión extranjera, pero más que inversión extranjera, es atraer primeramente al capital nacional y generar la confianza necesaria para que el venezolano invierta en la empresa local y no genere demanda sobre un dólar paralelo. Fíjense que el dólar paralelo no solamente tiene una demanda natural proveniente de las importaciones o las personas que necesitan hacer pago al exterior, sino también de alguien que quiere sacar sus activos o su patrimonio y convertirlos en moneda dura. Mientras persiste esa condición de temor hacia el resto de la economía o el resto de la sociedad, va a haber una mayor presión sobre el dólar paralelo. Entonces, generando confianza, atraemos el capital nacional y reducimos esa presión sobre el dólar paralelo. De igual forma, como punto número 5, tenemos que buscar una mayor eficiencia en los canales de distribución, llámense públicos o privados, de forma tal de que exista la menor trabas posible para poder hacer que los productos y servicios lleguen a la población. Y de igual forma, como sexto punto, para no alargarme más en esta lámina, sería la apertura de un mercado para transar divisas. Pero fíjense que algo que en el pasado no era descabellado pensarlo para Venezuela, y era específicamente la recepción de remesas. Nosotros en los últimos años nos hemos convertido en un exportador de talento humano. Personas que están en el exterior, pero que necesitan de alguna otra forma satisfacer las necesidades de sus coterráneos acá en Venezuela. Se está generando, señores, una afluencia de remesas que el Estado no ha sabido, digamos, canalizar de la manera más adecuada que le permita de obtener esas remesas, hacérselas llegar a la persona que está recibiendo los fondos acá en Venezuela, pero que al mismo tiempo eso genere confianza en los otros sectores de la economía para que, así como lo pueden hacer personas naturales, también las personas jurídicas lo pudiesen estar haciendo. ¿Okay? Creo que son mis 6 recomendaciones, Eduardo. Creo que de alguna otra forma, Eduardo, creo que era el que hacía la pregunta. Eso resume un poco lo que pudiesen ser las políticas que debería estar haciendo el Estado en los próximos meses, ¿ok? Gracias a ti, Eduardo, gracias por tu paciencia, ¿ok? Creo que
Carlos Miguel Pino también nos hacía una pregunta. El sistema de ICON, creo que ese es ese mercado de qué está hablando en la parte 6. No, no, no. Fíjate que cuando hablo de un mercado, estamos hablando de la posibilidad de que tú puedas ofertar de manera libre tus divisas y que al mismo tiempo otra persona pueda también acudir a ese mercado a comprarte esas divisas, ¿ok? Tal cual como cuando tú vas a un mercado a comprar tus verduras, tus hortalizas, tus frutas, tus cárnicos, y tú simplemente convienes un precio con la persona que está al frente, ¿ok? Lo que existe en la actualidad es un sistema de adjudicación. O sea, eso no es una subasta. La subasta es solamente el nombre, pero básicamente es una adjudicación, porque el Estado es el que dice a quién le toca, en qué cantidad le toca y cuándo le toca. Eso no es un mercado. Un mercado, fíjense para quienes sean un poco mayores y sean contemporáneos conmigo, encontrarán que en los años 90 existía lo que era el dólar radio, el dólar CanTV. Eso era un mercado. Pero lamentándolo mucho, que lo que sostenía ese mercado era la tenencia de deuda pública. Era insostenible en el largo tiempo. Un mercado tiene que ser viable en el largo plazo. Esto significa de que el instrumento transado tenga que no generar un tipo de presión sobre la economía en el largo plazo. En el pasado, lo que transábamos en los mercados permuta eran deuda externa. ¿Qué significa? De que el Estado tenía que emitir deuda para poder alimentar este mercado. En pocas palabras, transábamos deuda de lo que nos comíamos en el presente, la deuda que teníamos que estar pagando en el futuro. Eso era inviable. Tarde o temprano tenía que existir esta, esta, este mecanismo que existe en la actualidad, que es el control cambiario. Pero lo que existe en la actualidad es una adjudicación como tal, no es un mercado. Mercado, recuerda, es una participación abierta donde ofertantes y demandantes se ponen de acuerdo en un precio y eso te dice verdaderamente cuál es la realidad o el precio de referencia como tal. ¿Ok? José Espinosa también nos hace una pregunta en el chat. ¿Cómo evalúas el impacto de un eventual desmontaje del control cambiario? Fatal. Creo que si nosotros desmantelamos el control cambiario de un día para otro, creo que en menos de 24 horas nos comemos las divisas. Eso tiene que ser algo gradual. Para aquellos que piensen de que un cambio político se traduce digamos, una descomposición real de todo el aparataje de cambiario, creo que eso no está, o sea, yo creo que sería lo menos prudente en estos momentos. Lo que debe existir es la posibilidad de transformar esas divisas, llevarlas a un mercado más abierto y que la gente empiece a transarlas. Pero eso tiene que ser algo muy paulatino, muy poco a poco, y creo que conviviremos con el control de cambio por unos años más. ¿Ok? Joana, ¿tienes audio? Veo que en tu chat dice que no tienes audio. Eduardo, de igual forma, nos hace una pregunta, ¿cuál sería esta transición que llamas gradual? Bueno, mira, podemos hablar de dos tipos de transiciones. Una, que el propio Estado cambie su modelo de gestión, su modelo de negocios o su forma de ver, digamos, su participación en todo el ámbito nacional, que se abra más a una economía de mercado, cosa que cada día difiere más de lo que realmente está haciendo, o que simplemente hay un cambio político y que este cambio político apunte a una economía de mercado, una economía abierta, donde todos podamos de alguna otra forma participar en ella, llámese como ofertantes o como demandantes, pero que exista un equilibrio en los precios y en la forma en que los flujos digamos, de recursos fluyen de una mano a otra. ¿Ok? Creo que eso es lo que yo interpreto como transición. Llámese un cambio en el modelo actual de quien está o simplemente que venga otro y que tenga una visión o una postura diferente a lo que ya tenemos. ¿Ok? ¿Responde eso a tu pregunta, Eduardo? Ok, gracias a ti también. ¿Qué esperar en el corto plazo? Bueno, así como creo que de alguna otra forma yo le he hecho alguna sugerencia de qué debería estar haciendo el Estado, mi experiencia me ha dicho que siempre opta por lo contrario. ¿Ok? Pero fíjense lo siguiente, yo veo esto desde tres puntos de vista. ¿Qué pudiésemos estar esperando en lo que resta de año? Yo trato de ser lo menos pesimista, por lo menos cuando elaboré la lámina,
pero creo que trataba de hacerlo un poco lo más objetivo en lo que pudiese estar pasando, ¿ok? Fíjense lo siguiente, a nivel internacional pudiésemos estar pensando en sanciones graduales. Llámese de un punto de vista político o un punto de vista económico. O sea, al no poder honrar compromisos económicos, eso tiene sus repercusiones internacionales. Pero deberíamos encontrar también sanciones graduales por varios entes, llámese a nivel internacional. ¿Okay? Básicamente de ellos va a venir una sanciones graduales. Pueden venir bloqueos, pueden venir el hecho de que no tengamos votos en ciertos grupos internacionales de países, en fin. Pero eso creo que va a venir poquito a poquito. Quienes piensen que esto va a venir con un bloqueo, una intervención, algo por el estilo, creo que no es mi apreciación en este momento. ¿Okay? Mayor relevancia en los canales humanitarios. Vamos a necesitar mayor ayuda, y cuando digo mayor es porque si no producimos internamente lo que consumimos y si no existe la capacidad real del flujo de caja de la nación para poder ahorrar importaciones, vamos a depender entonces en gran medida de lo que puedan ayudarnos otros países para poder abastecer a la población específicamente en sus necesidades básicas de alimentos. ¿Okay? Esto tarde o temprano se va a convertir en un aislamiento internacional, ¿okay? Y con todas las consecuencias que ello conlleve. A nivel económico, lo que nos interesa para efecto de esta actividad, creo que vamos a encontrar mayor liquidez, mayor inflación y desabastecimiento. ¿Okay? Creo que una conlleva necesariamente de manera inequívoca a la otra. De igual forma, vamos a encontrar mayor presencia gubernamental en el proceso de producción y distribución. ¿Ok? Vamos a encontrar una mayor regulación de precios. Fíjense que ahorita con la Ley Orgánica de Precios Justos, lo que existe es la imposición de una estructura de costos, pero no hemos llegado todavía a la regulación de precios en todos los sectores de la economía. Creo que eso puede ser un detonante como para evitar que la escalada de precios tome una esfera un poco mayor. De igual forma, vamos a encontrar una caída de producción petrolera y reservas internacionales. ¿Por qué caída de producción petrolera? Porque no estamos produciendo o no estamos invirtiendo en bienes de capital o en repotenciar, digamos, esa capacidad de producción de la industria nacional, salvo que el Estado procure hacer entonces inversiones o inversiones conjuntas con otros países, ¿ok? Pero esos países que vayan a invertir en Venezuela también van a estar viendo un componente, digamos, de viabilidad o no de poder invertir en nuestra nación. De igual forma, vamos a encontrar mayor racionamiento de recursos, llámese desde el punto de vista de materias primas o alimentos ya terminados, y creo que la orientación del Estado va a estar destinada a no entregar recursos para materias primas, sino ya el producto ya importado, ya elaborado, ¿ok? Y reestructuración de deuda. Creo que indiferentemente de lo que pase en lo político, creo que viene una reestructuración de deuda, pero una reestructuración de deuda nos coloca de una manera un poco pasiva y, digamos, poco beneficiosa ante cualquier acreedor a nivel internacional o nacional. A nivel político, incremento de los precios políticos, imposición de un esquema electoral no representativo y poco transparente. Recuérdense que lo que pase el 30 en una Asamblea Nacional Constituyente puede alargarse, ¿ok? Y de repente posponer o postergar lo que puede ser una elección regional o puede condicionar los próximos dos eventos políticos. Vamos a encontrar paramilitarismo institucionalizado y la protesta trasciende a una mayor escala de violencia progresiva. Yo como buen venezolano, yo espero que ojalá y que estas láminas queden para el recuerdo y que sea totalmente lo contrario. Espero que todos apostemos porque realmente esto negativo realmente no se materialice o se lleve a la cruda realidad. Pero hay un dicho que dice, prepárate para lo malo que cuando venga lo bueno sabrás sacarle provecho a todas las oportunidades. Bueno, yo les invito a ustedes a piensen en prepararse para lo negativo, que estoy seguro de que cuando vengan las oportunidades positivas, tanto del entorno como del microentorno, le podremos sacar entonces provecho a esas condiciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por el momento? Ojalá, Eduardo. Yo también espero que así sea. Todo bien. Ok. Ahora, si nosotros aspiramos a que sea la empresa extranjera o el nacional que invierta en nuestro país, fíjense lo que muestra la siguiente lámina. La siguiente lámina nos habla de lo que es el índice global de competitividad. ¿Ok? Ya respondo a tu pregunta, Maybel.
El índice global de competitividad es básicamente un referente a nivel mundial en el cual participan 138 países. Me resumo simplemente a nuestra participación. Fíjense dónde estamos nosotros en relación a esos 138 países. Estamos para el año 2015-2016, o en ese periodo de encuesta, estamos en el puesto 132. Mejoramos un poquito. ¿Ok? Estamos en el puesto 130 de esos 138. Y fíjense algo tan sencillo, señores. La inversión extranjera fluye a países con ciertas condiciones propicias para los negocios. No está creciendo el ámbito petrolero o no crece. Gerente de administración, no lo tengo acá con nombre. Veo que no tiene audio. ¿El resto tiene audio? Sí. Listo. Gracias. Gracias, Eduardo, nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que desde un punto de vista estructural, el Estado tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para mejorar esa calificación o esa apreciación de lo que puede ser el destino de una inversión extranjera. Fíjense que estamos hablando de lo que es el índice global de competitividad, el World Economic Forum. ¿Ok? Eh, Básicamente, si nosotros no mejoramos esa percepción del extranjero o del nacional, vamos a simplemente a estar ahuyentando a cualquier inversor. Tenemos que mejorar entonces esa calidad. Maive, más arriba me preguntaba que cómo pudiésemos estar mejorando esa situación. Esa es una de ellas. El esfuerzo tiene que estar orientado a mejorar el desempeño en las instituciones públicas, el acceso a electricidad, digamos, la calidad de los egresados a nivel de nuestras universidades, la destreza para poder registrar o digamos, la celeridad con la que tú puedas registrar una empresa, con la que tú puedas repatriar tus fondos al extranjero. Hay una cantidad de condiciones que son 12 pilares que se evalúan en este instrumento de medición. Yo les invitaría a que ustedes escudriñen un poquito más sobre lo que es el índice global de competitividad, la forma en que es evaluado, y creo que eso nos daría directrices acerca de qué debería estar haciendo el Estado para poder mejorar la apreciación de potenciales inversores en el corto plazo. ¿Ok? Veamos un poco ya unos numeritos. Maybel, ¿no tienes audio? Maybel, ¿tienes audio? Ya, magnífico. Gracias por lograr. Ok, tomo como referencia en la siguiente lámina una, una estimación del Fondo Monetario Internacional. Esto como un ente acreedor, ¿no? Estoy pensando ya en un posible acreedor de lo que puede ser una potencial salida de Venezuela ante la crisis. Pero es importante ver cómo nos ven los entes crediticios internacionales para nosotros poder decir o establecer cuál puede ser el mecanismo de salida. Ya esto pensando en lo que en la pregunta de Maybel, ¿no? Cuando tú hablas cuando hablamos de una perspectiva, hablamos de la forma en que alguien ve algo. Ahora, ¿cómo nos ve un ente acreedor a nivel internacional en estos momentos? Llámese Fondo Internacional, que tomo como referencia para el efecto de esta actividad, de la siguiente manera. Venezuela apuesta o tiene, digamos, el horizonte de inflación más alto en estos momentos. Según la estimación del Fondo Monetario Internacional, la sitúa en 720,5% para el cierre del 2017. Y eso que está acá en un cuadro verde, tiene una estimación para el año 2018, 2068,5%, dada las condiciones de gasto público y el efecto que ello va a tener producto de una expansión o lo que tiene que ver justamente con ese proceso de elecciones o ese proceso de, digamos eh, de votación, en el cual va a disparar entonces gasto público y gasto público va a provocar esa aceleración digamos, de la inflación. En estos momentos podemos ver una inflación cercana entre 15 a 20% por estimaciones propias. Yo creo que cada quien puede estar sacando números dependiendo de la celeridad con la que estén incrementándose los precios en cada uno de los sectores en los cuales ustedes participan. Fíjense que por estos momentos no tenemos cifras oficiales emanadas del Banco Central de Venezuela, así que creo que en el entorno ha salido mucha gente especulando sobre este número, pero ese número no es igual para todos, porque no todos comemos lo mismo, no todos tenemos una cesta básica estándar.
pero le quitamos, le ponemos componentes a esa cesta básica. Y si lo vemos de un punto de vista empresarial, creo que cada uno de ustedes tiene sus propias limitaciones y necesidades, ¿ok? Pero suponer que en el corto plazo vamos a tener un horizonte de inflación por debajo de 720 lo veo imposible. Yo personalmente veo que este número va a sobrepasar esta estimación. Espero que, ojalá y que me equivoque, pero mi estimación está por el orden del 1000%, ¿ok? Y el año que viene deberíamos estar viendo un número cercano a esto. Si el Estado no asume hoy, el día de hoy o en los próximos días, una rectificación de toda esta situación, ¿ok? Algo que como personas naturales nos influye a todos, esto es el salario mínimo integral 2016-2017, una estimación propia. Y vean lo siguiente, desde enero de 2016, digamos, el sueldo integral estaba en 16.399. Lo que vemos ahí es cómo ha evolucionado, cómo se ha ido incrementando, para poder de alguna forma indexar la inflación, pero para que la cesta base, digamos, en este caso, los ingresos de la persona natural puedan satisfacer el incremento de los bienes y servicios en la economía nacional, deberíamos tener un ingreso promedio cercano al millón de bolívares. Eso quiere decir que la presión, digamos, de nuestros colaboradores, la presión de la mano de obra, la presión de las personas que trabajan con nosotros y la presión de nosotros mismos hacia la empresa, creo que va a ir aumentando cada vez más. Eso quiere decir que yo les invito a ir pensando de qué manera ustedes van a establecer políticas para retener capital humano competitivo, ese capital humano que es necesario mantener dentro de la empresa, indistintamente de lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, vamos a tener una mayor presión por nuestra parte de nuestros colaboradores para poder asumir una indexación de la inflación a través de sus sueldos y salarios, a través de los beneficios que brinde la empresa. En el corto plazo pareciera que es una presión interna bastante fuerte y va a ser mayor o va a ser mucho más fuerte para aquellas personas o aquellas empresas que tengan una contratación colectiva bastante leonina o que sea bastante complaciente. ¿Ok? Eh, Se me ocurre que el primer perjudicado con todo esto es el propio Estado. Cuando muchas de las convenciones colectivas que hoy tiene vigente fueron discutidas y fueron, digamos, aprobadas en una época de bonanza. No están hechas para época de crisis. En época de crisis esas contrataciones colectivas terminan por comerse el capital de corto plazo de la empresa. ¿Ok? Pero básicamente lo que resta del año vamos a encontrar que una mayor presión y en mi opinión en los próximos días deberían estar anunciándose un ajuste, digamos, a nivel salarial. ¿Con qué intención? De que las personas puedan ir lo más felices a la constituyente y bueno, y esto tenga un impacto positivo para el Estado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por el momento? Gracias, Eduardo. Ok, ok, ahora sí. Ya, déjeme. Voy a tomar un minuto para descargar nuevamente la lámina. Creo que no bajo algunas figuras, pero quisiera saber si las imágenes que están acá están propiamente, ¿ok? Bueno, por errores, por un pequeño. Nuevamente tenemos audio. Sí.
Creo que sí, ahora sí tienes audio. Gerente de administración. Ok, magnífico. Vamos a cerrar con la siguiente lámina, un poco ya previendo el tiempo que tenemos destinado para la actividad, que está estimado hasta las 11 de la mañana. Estas láminas se las van a hacer llegar vía mi curso integral. Ustedes les escriben a ellos y yo, digamos, los participantes del día de hoy le van a hacer llegar las láminas, ¿ok? Sin embargo, bueno, no quisiera irme sin antes sugerirles lo siguiente. Esto que tienen ustedes en estos momentos en pantalla es el modelo de competitividad de las 5 fuerzas de Porter, ¿ok? Fíjense lo siguiente, cuando nosotros evaluamos un poco la realidad actual, o sea, podemos tomar dos decisiones. Una, volvernos parte del problema, simplemente no tomar ningún tipo de acción. Y no tomar ningún tipo de acción significa, bueno, dejar que la empresa muera y que poco a poco se descapitalice, no tenga algún tipo de beneficio en el corto plazo o que pierda sus cuotas de mercado y cosas por el estilo. Mi invitación, señores, es a que ustedes tengan que apostar por dos palabras claves, ¿ok? Una de ellas se llama diversificación. Diversificación significa apostar por otro mercado o por otra actividad paralela a la que la empresa ya está haciendo. En estos días recuerdo las palabras de un señor que me decía, bueno, yo me he dedicado a este trabajo durante 40 años. Yo creo que ya estoy viejito como para poder pensar en otra cosa. No se trata de inventar la rueda, no se trata de inventar el agua tibia, señores, se trata de descubrir nuevos nichos de mercado que en estos momentos no hayan sido cubiertos digamos, por ningún tipo de competidor. Fíjense que el mercado, él mismo trata de corregir sus propias deficiencias. Cuando nosotros vemos a un bonero o un bachaquero, cuando vemos un poco cómo se transan hoy por hoy las cosas en las calles, eh, hay un producto que me llamó mucho la atención recientemente, que es una teta. Y teta es el término que le asumimos o que le damos a un helado, digamos, casero. Pero hoy por hoy se lo podemos otorgar al azúcar, a la leche, al arroz. Y fíjense que ya hoy por hoy yo les invitaría a que pudiésemos pensar en mercados, digamos, con menor poder adquisitivo, diversificar mi oferta a sectores, digamos, a una población empobrecida, pero al mismo tiempo vincular ese proceso de, digamos, de diversificación con internacionalización de mi negocio. Tarde o temprano la economía venezolana va a salir de la situación en la que nos conseguimos actualmente. No sabemos cuándo va a salir, cuándo vamos a salir de esa situación, pero sé que tarde o temprano va a pasar. Mi invitación es que evalúen escenarios a nivel internacional donde ustedes puedan replicar su know-how o la forma en que ustedes están haciendo negocio, aprender de los procesos de crisis y entender de que podemos hacer actividades o podemos hacer nuestro negocio en cualquier tipo de, digamos, de ciudad, en cualquier país, donde existan otras situaciones, digamos, contrarias a este escenario. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el otro país o la otra ciudad en la cual también repliquemos nuestra realidad, también va a pasar por alguna situación similar. ¿Ok? Llámese un mayor o menor grado, pero todas las economías tienen ciclo. Nosotros acostumbramos a vivir del petróleo por muchos años y creo que ya esta generación tiene que buscar la manera de vivir o de generar negocios donde el punto de partida no sea necesariamente el petróleo. O sea, ya ese modelo de negocio en el cual nosotros tenemos divisas y lo convertimos en una materia prima y posteriormente en un producto, creo que es algo que ya está quedando en el pasado. Tenemos que apostar, señores, por generar nuestras propias divisas, inversiones internacionales, diversificar el negocio y sobre todo internacionalizar nuestro know-how, ¿ok? No es dejar el país, es internacionalizar el negocio. Ok, entonces ya para reflexionar un poco sobre esta última lámina que les presento, hablamos entonces de la amenaza de los nuevos competidores. Tenemos que ver
quiénes, qué competidores están actualmente en nuestro país, con cuáles estamos compitiendo realmente. Si hay actores que están dentro de nuestra cadena de suministro, que ahora fungen como competidores, o existen productos que están asumiendo, digamos, ese rol o esa capacidad digamos, de ser nuestro sustituto. Nuevos competidores, nuevos productos o nuevos productos sustitutivos. Recientemente veía como alguien me decía de que un producto que llegaba habitualmente al supermercado, ahora en vista de que ya no existe o que ya no llega con esa regularidad, hay un señor que está transformando o lo está cambiando. Recuerdo que justamente hablamos del papel higiénico. Me dice, bueno, ya el papel higiénico ya que produce X competidor, ya la gente no lo ve por competencia, simplemente lo tienes y bienvenido sea quien tenga ese producto. Pero cuando lo llevamos al supermercado, el cliente final ya no está viendo qué empresa lo produce, sino que no, con qué carrizo puedo satisfacer mi necesidad. En pocas palabras, yo creo que hay una estrecha relación entre lo que pueden ser las empresas que actúan como nuevos competidores y esos productos sustitutivos o que de alguna otra forma pueden suplir, digamos, a ese producto que ustedes comercialicen. Eh, Fíjense que en esa realidad, una de estas personas en un supermercado me comentaba de que hay personas al no conseguir el papel higiénico han migrado a la toallita húmeda, pero han creado otro nicho de mercado. Personas adultas que ya no quieren migrar de manera, digamos, no quieren desmejorar su status quo y ya no quieren saber nada más del papel higiénico. ¿Ok? Esos son nuevos nichos de mercado que se están abriendo y que nosotros tenemos que aprender a descubrir. Pero de alguna otra forma también tenemos que empezar a ver el poder de negociación que tienen nuestros proveedores, tanto nacionales como internacionales, y el poder de negociación que van a adquirir en los próximos meses o en los próximos años nuestros clientes, ¿ok? Estamos acostumbrados a que alguno de estos dos puntos digamos, de inflexión de la cadena de suministro pueda ejercer algún poder sobre nosotros. En este caso, estaríamos sujetos a la capacidad que pueda tener eh, el Estado para asignar divisas y consecuentemente poder decirnos por qué vía llega un producto o un bien y al mismo tiempo a qué segmento de la población verdaderamente podemos estar destinando nuestro producto. Más que rivalidad entre los competidores, pienso que hoy por hoy tenemos que estar pensando en alianzas institucionales, alianzas que nos permitan poder de alguna u otra manera subsistir todo, ¿ok? Mantener cadena de suministro, poder llevar a cabo nuestro proceso de comercialización de una manera más flexible, de una manera más amena y que nos permitan desde un punto de vista financiero luchar contra la descapitalización. A nivel de talento humano, mi invitación, señores, es que establezcamos las políticas necesarias para que podamos retener al personal clave y al personal competitivo de nuestra organización. ¿Ok? Nada sencillo, pero creo que es la tarea que tenemos pendiente como gerentes, como directores, como dueños de nuestras organizaciones. ¿Ok? Em, Hay unas láminas que me gustaría también tomar como referencia, pero por cuestiones de tiempo, creo que ya esto satisface un poco la intención de esta primera actividad online, ¿ok? Sin embargo, me permito que en nombre de mi curso integral, le vamos a hacer llegar las láminas que ustedes pudieron ver el día de hoy para que les sirva entonces en el proceso de toma de decisiones sucesivos, ¿ok? Eh, sí me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que quieran compartir, algo que no haya quedado suficientemente claro, pero creo que en un espacio de hora y media hemos tratado de hacer que esa información llegue a ustedes y que ustedes puedan tomar decisiones de una manera, pero de una manera mucho más objetiva. Eh, no es sencillo, señores, sé que el trabajo que ustedes tienen por delante es bastante complicado, pero traten de convertir el ruido del entorno en información, o sea, traten de depurar lo que verdaderamente es información. No crean todo lo que aparece en las redes sociales, traten de todo lo posible de tener un plan estratégico, señores, que creo que lo peor que puede pasar para ustedes es que indiferentemente de lo que pase en el entorno, no tengan un plan. Al no existir un plan, creo que cualquier oportunidad buena que se presente en el entorno no la van a poder aprovechar.
y que cualquier vulnerabilidad o amenaza del entorno se los va a llevar a ustedes por delante. Entonces, bueno, procedo entonces a ver sus comentarios, los comparto. Joana, buenísimo, si nos hacen llegar las láminas, creo que sí, Joana, con la gente con los organizadores de mi curso integral, le van a hacer llegar a ustedes las láminas del evento. Carlos Miguel, José, ahora habrá otro seminario en el futuro. Sí, te comento, Carlos, este es el primero de muchos, ¿ok? Estamos incursionando esto por primera vez y... Aló, estoy respondiendo las preguntas. ¿Tienen audio, señores? ¿Tienen audio? ¿Sí? ¿Con audio? Sí, ahora sí. Magnífico. Procedo entonces a leer cada uno de sus comentarios. Ok. Em, Joana, hemos quedado en que, bueno, sí, si nos hacen llegar las láminas, claro que sí, Joana, con mi curso integral, ahí están en pantalla justamente los números telefónicos, el correo electrónico, con los cuales tú puedes solicitar que te suministren las láminas del evento. Adicionalmente, Carlos nos comenta, José, ¿habrá otro seminario en el futuro? Bueno, Carlos, te comento que este es el primero de muchos. Así como yo les sugería a ustedes que hay que diversificar, que hay que buscar otras alternativas de negocio, más allá de las que hacemos o que practicamos en la actualidad, mi curso integral también está incursionando en esa perspectiva. ¿Ok? Y creo que la modalidad online nos permite llegar a cualquier cantidad de personas en cualquier rincón del planeta y creo que de la manera más eficiente posible. Creo que salvo detalles de conexión propios de nuestro país, creo que del resto muchas cosas se pueden corregir en la marcha. Gracias por tu participación, Carlos. Joana nos comenta, para el poco tiempo para bordo prometido y me dejó algunas interrogantes que venía para el poco tiempo para abordar lo prometido y me dejó algunas interrogantes que debería haber presentado por la situación país. Eh, si tienes algún otro interrogante, Joana, que podamos cubrir en los últimos minutos, te agradecería que me las pusieras en el chat, ¿ok? Sin embargo, bueno, estamos hablando de una actividad de hora y media, previendo un poco el tiempo de cada uno de ustedes. Muchos de los que están acá en el chat, tengo entendido, son gerentes, vicepresidentes de negocios, son dueños de empresas, o sea, somos un grupo bastante privilegiado en estar en esta actividad, ¿ok? Eduardo, me gustaría saber tu opinión con respecto a los nuevos emprendedores, es decir, cómo realmente poder financiar una nueva empresa. Ok, creo que eso será ya tema para otra discusión, pero bienvenido sea cualquier actividad nueva que de alguna otra forma quieras emprender por tu cuenta. Un consejo rápidamente para personas como tú que quieran empezar un negocio nuevo. Tenemos audio nuevamente. Me quedaba con la pregunta de Eduardo. Eduardo González nos preguntaba, me gustaría saber tu opinión con respecto a los nuevos emprendedores, es decir, cómo realmente poder financiar una nueva empresa. Fíjense que algo que puedes aprovechar en épocas de inflación es el financiamiento bancario. ¿Ok? En Venezuela tenemos tasas reguladas y creo que eso te puede ayudar bastante. Hay algo que se llama gaveta obligatoria. Todos los bancos tienen que cubrir o cumplir, mejor dicho, con una tasa, con una cantidad y un porcentaje de esa cantidad de préstamo que otorgan. Creo que es algo que puedes aprovechar en el corto plazo, dada la realidad del país. Es un financiamiento en bolívares, pero es un financiamiento barato, dado que la tasa que te va a cobrar el banco es mucho, pero mucho más baja que lo que es la tasa de inflación. O sea que es una oportunidad que puedes tener, por lo menos para el corto plazo, para todos los emprendedores. ¿Ok? Es algo que puede, pero el tema de emprendedores creo que es algo que podemos estar abordando con un tiempo mucho más prolongado en otra oportunidad. Muchas gracias, excelente, gerente de administración. Gracias a ti también por tu participación. Eduardo, nuevamente sin audio. Eduardo, listo. Gracias también por tu participación. Carlos Miguel, me dice que no escucha. Gerente de administración. Listo, ok. Carlos Miguel, ahora sí. Maive, sí.
Neyesca Exada. Gracias, excelente enfoque. Harán más seminarios como este, claro que sí, Neyesca, como recientemente les comentaba a algunos de ustedes, este es uno de tantos que vamos a estar organizando en el futuro, ¿ok? Em, no tengo la oferta en estos momentos, pero sé que el personal de mi curso integral te hará llegar la oferta de los próximos webinars que tengamos planificados, ¿ok? María Carolina, muchísimas gracias, excelente seminario. Me voy con un enfoque más claro para mis nuevas estrategias futuras. Gracias a ti, María Carolina, por tu participación. Espero que te haya gustado entonces y que sea de tu provecho entonces esta actividad. Eduardo, sin audio. Maybel, excelente, espero vengan muchos más. Así va a ser, Maybel. Gerente de administración, no tiene audio. Neyesca, sin audio. Sí, creo que esto con... Ok. Eduardo no tenía audio por un momento. Eduardo, listo. Excelente, gracias por todo. Gracias a ti, Eduardo, por tu participación. José Espinosa, gracias, José. Muy provechosa esta presentación. Nos da luces sobre cambios que se aprovechan y cómo darle lectura. Gracias a ti. Mujica Rosalinda, muchas gracias, excelente, gran ayuda. Gracias a ti. Gracias, excelente, las palabras de Raiza Caldera. Joana, muchas gracias por la información y dar tu punto de vista. Espero vengan más seminarios, así va a ser. Neyesca, muchas gracias. Herminia, excelente. Gabriela, gracias, excelente. Herminia, muchas gracias. Gabriela, ¿se puede tener acceso a la grabación? Claro que sí. Tienes que ponerte en contacto con el personal de mi curso integral y te harán entrega de, digamos, el webinar grabado, ¿ok? Carlos Miguel Pino, gracias José, excelente la presentación. Y bueno, ha sido un placer para mí estar presente en el día de hoy y poder compartir con ustedes mis conocimientos y mi experiencia personal. Sé que el reto que tienen ustedes por delante no es sencillo, pero sé que podemos hacer algo muy bueno por el país y por cada una de las empresas en las cuales desarrollamos nuestras actividades. Ha sido, bueno, fructífero y espero que así sea también para ustedes la mañana de hoy. No les quito mayor tiempo y espero que todo lo que hagamos de aquí en lo sucesivo pueda estar acompañado de la gracia divina y de todo nuestro raciocinio para que las cosas puedan fluir de mejor manera. Bueno, espero que tengan una excelente mañana y un excelente segundo semestre de 2017 para cada uno de sus proyectos. ¿Okay? En nombre mío y en nombre de mi curso integral, el mayor de los éxitos para cada uno de ustedes. Hasta luego y hasta una siguiente oportunidad.